Había creído que el día no podía empeorar, pero me equivocaba. Toda la semana en el trabajo había sido horrible y, para colmo, mi jefe, el presidente de la empresa, me llamó a su despacho para reprenderme por un error cometido por otra persona. Al llegar a casa, descubrí el coche de mi cuñada bloqueando mi entrada, impidiéndome aparcar delante de mi propia casa. El hijo adolescente del vecino y sus amigos habían llenado la calle de coches aparcados, obligándome a aparcar 3 puertas más abajo. Al entrar en casa, me pregunté por qué me había molestado. Mi relación con Susan, la hermana de mi mujer, siempre había sido tensa desde el día en que nos conocimos. No entendía por qué, pero ella parecía sentir una aversión inmediata hacia mí. Además, tenía pocas esperanzas de tener una velada íntima con mi esposa, Janice, ya que no habíamos intimado en casi un mes, a pesar de mis persistentes esfuerzos. Al llegar a la entrada de mi casa, me fijé en un cubo de basura vacío junto al bordillo y lo arrastré por el lateral de la casa, atravesé la verja lateral y lo coloqué junto a la puerta trasera. Al entrar en la cocina, oí música y la charla de mi mujer y su hermana en el salón. Cogí una cerveza de la nevera y le di un trago antes de dirigirme al salón. Sin embargo, una frase escuchada en la puerta me dejó helado. Dios, hoy nos hemos acostado con él 3 veces enteras, dijo no mi cuñada, sino mi esposa favorita. Desde que Brandon volvió el mes pasado, no me canso de su polla, confesó mi mujer. Yo conocía a Brandon como el exnovio de mi mujer que la había dejado y se había mudado. Curiosa, la hermana de mi mujer preguntó, ¿y qué vas a hacer ahora? Janice respondió, Brandon quiere que me vaya a vivir con él, así que buscaré un abogado y pediré el divorcio. Este es un estado de bienes gananciales, así que me quedaré con la mitad de todo. Ya había oído más que suficiente. Adormilada, me dirigí a la puerta trasera y volví sobre mis pasos hasta el coche. Al abrir la puerta, me hundí en el asiento del conductor, dándome cuenta ahora de la razón por la que se me había negado cualquier intimidad. Mi mujer la compartía con otro y ahora quería la mitad de todo. Lo peor era que el Estado probablemente se lo concedería. Janice y yo nos habíamos casado hacía solo 3 años. Ella había dejado su trabajo justo después de nuestros votos y, cuando estaba en casa, no movía un dedo. Yo contrataba a una asistenta 3 veces por semana para la limpieza de la casa y la colada, y esos días, ella preparaba la cena. El resto del tiempo, o cocinaba yo o ella pedía comida para llevar. Sé lo que estarás pensando, pero el amor me puso ante ojeras. Ella me mantenía feliz proporcionándome buen sexo, al menos hasta hace un mes. Mi madre falleció cuando yo tenía 13 años, una pérdida devastadora tanto para mi padre como para mí. Papá hizo todo lo posible por criarme bien y llegamos a estar muy unidos. Perderlo a manos de un conductor ebrio cuando yo tenía 23 años fue un duro golpe, que ocurrió justo un año antes de que conociera a Janice. Al heredar casi 2,5 millones de papá, invertí sabiamente el dinero con la ayuda de un buen agente de bolsa. A pesar de los intentos de Janice por gastarse hasta el último céntimo que ganaba, tenía otros 100,000 en ahorros. Nunca había tocado la herencia, haciéndola crecer incluso en la economía actual. Tenía suficiente para vivir cómodamente y no tenía que gastarlo. Mi amor por Janice nos llevó a omitir un acuerdo prenupcial, un error ingenuo que cometen muchos, pensando que su matrimonio durará para siempre. Este descuido significaba que ella podría quitarme casi 1,5 millones, todo por el privilegio de abrirse de piernas. El Estado parecía demasiado dispuesto a apoyar esta forma legalizada de explotación. Había hablado de buscarse un abogado, lo que indicaba que aún no estaba preparada para servirme. Sabía que tenía tiempo para actuar. Formulé un plan, me senté en el coche y miré por el retrovisor hasta que vi salir el coche de mi cuñada. Arranqué el coche, di media vuelta y regresé a la entrada de mi casa. Al entrar en la casa, Janice no aparecía por ninguna parte, así que me dirigí a la cocina a por otra cerveza, descorché el tapón y bebí un largo sorbo mientras contemplaba mis próximos pasos. «Oh, ahí estás, cariño», saludó Janice entrando en la cocina. «No te había oído entrar». «Hola, cariño. Acabo de llegar a casa». «Ha sido un día largo», respondí con una sonrisa cariñosa, decidida a interpretar el papel tan convincentemente como ella. «No he tenido tiempo de pedir nada para cenar», dijo con un leve mohín. Aunque quise decirle, eso es porque has pasado el día con tu novio, compartiendo todos los detalles con tu hermana, lo que pronuncié fue, «No pasa nada, cariño. Calentaré las sobras de anoche». Janice me dedicó una dulce sonrisa,
Me besó la mejilla y anunció, voy a subir a darme un baño caliente. Sonriendo y asintiendo, pensé, sí, tengo que lavar todo eso. Cuando se fue, cogí una caja de arroz frito y me lo comí frío mientras me bebía 2 cervezas más. Después de tirar el recipiente vacío, me retiré al estudio y me acomodé en mi sillón reclinable. Navegando por los canales, vi un viejo western de John Wayne. Cuando Janice regresó media hora después, se sentó en el sofá hasta que terminó la película. Se levantó y dijo que estaba cansada y que se iba a la cama. Sí, cansada de ser infiel. Dulcemente, le dije que vería las noticias y me reuniría con ella más tarde. En realidad no había prestado atención a la película, mi mente estaba ocupada planeando mi próximo movimiento. Sabiendo que no podría hacer gran cosa hasta el lunes, aguanté los días siguientes trabajando en el jardín el sábado y jugando al golf con unos amigos el domingo. El lunes, llamé a la gente de bolsa que llevaba mi cartera de herencia y lo liquidé todo. El hecho de estar en la alta dirección me permitió cobrar mi 401k rápidamente, sin penalizaciones. El jueves ya estaba listo para dar el paso. Al volver a casa con mi supuestamente cariñosa esposa, le informé de una situación de emergencia, explicándole que volaría durante una semana por negocios de la empresa. Hice 2 maletas, era todo lo que necesitaba. Cuando nos mudamos a esta casa, había guardado todo lo que era importante para mí. Nada de eso encajaba con su gusto, así que no había nada más que yo deseara. Los muebles los había elegido ella y, francamente, no podían importarme menos. El lado positivo de esta situación era que alquilábamos la casa, así que no tenía ninguna inversión financiera en ella. Como acababa de vender mi piso, estábamos buscando la casa adecuada para comprar. Cuando digo adecuada, me refiero a adecuada según sus criterios. Hasta ahora, ninguna de las casas que habíamos visto parecía cumplir sus criterios. Un viernes por la mañana, besé a mi mujer en la mejilla por última vez y saqué las maletas por la puerta. Las cargué en mi Lexus y me marché sin mirar atrás. Mi primera parada fue en casa de un viejo amigo, Jack, en quien confiaba implícitamente. Se quedó atónito cuando le propuse cambiar los títulos por su viejo pero reconstruido todoterreno. Confiándole mi situación, 1 hora más tarde, me dirigía hacia el oeste. Dudaba que alguien me relacionara con este vehículo, y Jack prometió mantener el coche que le cambié escondido en el garaje durante un tiempo. Durante los siguientes 4 días, pagué todo en efectivo. Había cancelado todas nuestras tarjetas de crédito para evitar dejar un rastro de papel. La mayor parte de mi dinero estaba ahora a buen recaudo en una cuenta en el extranjero, gracias a mi agente de bolsa. Tenía un sistema con él para organizar transferencias de fondos cuando fuera necesario. Tenía suficiente dinero escondido en el todoterreno para una temporada. Las noches solo en los moteles fueron las más duras. Durante la última semana, había estado demasiado ocupado con la ejecución de mi plan como para reflexionar sobre lo que me había ocurrido personalmente. Había amado a Janice, no me habría casado con ella si no fuera así. Imaginé varias situaciones hipotéticas, pero al final llegué a la conclusión de que no había mucho que pudiera haber hecho de otra manera. Aunque hubiera sabido que su antiguo novio había vuelto, dudaba que hubiera podido separarlos. Llegué a 2 conclusiones: probablemente nunca me quiso de verdad, y fue culpa mía por haber sido tan tonto como para casarme con ella. Al 5.º día fuera de casa, me encontraba sentado en una cafetería familiar de un pequeño pueblo de Montana. Me preguntaba qué estaría haciendo mi supuestamente cariñosa esposa, que ya debía de haber descubierto que todas sus tarjetas de crédito estaban canceladas y que no teníamos dinero en la cuenta bancaria. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una pareja mayor en la mesa de al lado, cuya conversación en voz baja no pude evitar escuchar. El hombre, que aparentaba unos 50 años, le contaba a su pelirroja esposa su deseo de contar con una mano extra en su granja. Por desgracia, no podían permitirse contratar a nadie hasta que sus terneros estuvieran listos para el mercado. Incluso entonces, encontrar a alguien dispuesto a trabajar por lo que podían pagar resultó ser todo un reto. Al terminar el último bocado de mi comida, me levanté y me acerqué a su mesa, disculpándome por haberles escuchado a escondidas, pero sugiriéndoles que podría ayudarles. Siento haberles escuchado, pero quizá pueda ayudarles, les ofrecí. El hombre mayor me escrutó, evaluándome. No veo cómo podría hacerlo. Si ha oído lo que hablábamos, sabe que no puedo pagarle nada. ¿Y si solo necesito un lugar donde quedarme a cambio de mi trabajo? Le propuse. Sus ojos se entrecerraron. Colleen, discúlpanos un momento mientras hablo con este joven que está fuera,
le dijo a su mujer. Levantándose, esperó a que le siguiera. Una vez en el aparcamiento, donde nuestra conversación sería privada, se volvió hacia mí. Calculé que medía más o menos lo mismo que yo, 1,80 m, con hombros anchos y ni un gramo de grasa. Su pelo, antaño oscuro, estaba casi canoso y su rostro mostraba las rugosas líneas de años de trabajo al aire libre. Sus ojos castaños oscuros me miraban fijamente. ¿Quién demonios es usted? ¿Formas parte de ese grupo de Wilson?, preguntó con un deje de sospecha. Levanté las manos a la defensiva. Un momento, señor. No sé nada de ningún Wilson. Hace 4 días vivía en Texas y acabo de llegar aquí esta mañana. Pensé que quizá podríamos ayudarnos mutuamente. Si lo que dices es cierto, ¿por qué querrías ayudarnos? No me puedo permitir pagaros. ¿Qué ganas tú? Si estás huyendo de la ley, no necesitamos ese tipo de problemas. Probablemente estoy huyendo, como usted dice, pero no como usted cree, le expliqué. Procedí a compartir mi historia sobre mi esposa infiel queriendo llevarme a la tintorería y cómo me vendría bien un lugar donde quedarme por un tiempo. No he robado ni matado a nadie. Solo intento conservar lo que es mío por derecho. Si tienes un lugar donde pueda quedarme, te pagaré con mi trabajo. Pagaré mis gastos, y si crees que no soy de ayuda, dímelo y me iré sin rencores. Estudió mi cara. Hijo, si lo que me dices es verdad, creo que sería un tonto si al menos no te diera una oportunidad. Pero tengo que decírtelo por adelantado, los Wilson están intentando que les venda mis tierras. Aún no han hecho nada sucio, pero no me extrañaría. Puede que estés mordiendo más de lo que puedes masticar. Le dije que era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Bill me preguntó por mi experiencia ganadera y le confesé que había pasado algunos veranos en casa de mi tío en Texas, pero que no era un vaquero. Me tendió la mano y nos estrechamos. Bill me sugirió que le llamara por su nombre de pila y me presenté. Entramos de nuevo en la cafetería, donde nos esperaba Kalin. Kalin, este es Carson Jones. Va a trabajar para nosotros, si puede soportarlo, anunció Bill. Kalin se levantó y me tendió la mano. La estreché y ella me saludó cordialmente, encantada de conocerte, Carson. Su voz tenía un tono claro, quizá con una pizca de acento irlandés. Al igual que su marido, era delgada y estaba en forma, e irradiaba un comportamiento agradable. Encantado de conocerte también, señora. Me di cuenta de que Bill no había mencionado su apellido. Bookman. El apellido es Bookman. Pero llámame Kalin. No me gustan mucho las formalidades en esta parte del país. Al instante me agradó esta gentil dama. Bill sugirió que volviéramos al rancho. Antes de salir de la ciudad, se detuvo en una tienda de ramos generales, y ambos salimos. Pensé que querrías comprar ropa adecuada para trabajar en el rancho, me dijo. Sí, tienes razón. No creo que lo que he traído dure mucho, respondí, agradecido por su previsión. Al entrar en la tienda, Bill recibió un caluroso saludo del dueño, claramente un cliente habitual. 40 minutos más tarde, tenía suficientes vaqueros, camisas de trabajo, un abrigo y un par de botas de montar de estilo occidental para una semana. Por el momento era suficiente. Desde el almacén general, había unos 25 kilómetros hasta la puerta principal, arqueada con el nombre Rockinby Ranch. Esa era la marca de Bill, una B mecedora. Otra milla de camino privado conducía a la casa principal. Encaramada en una elevación, su casa de 2 plantas parecía bien mantenida y recién pintada. Detrás de ella se veían un granero y varias dependencias. La camioneta que conducían estaba parcialmente cargada con sacos de comida, lo que indicaba que iban semanalmente a la ciudad a por provisiones. Me detuve detrás de ellos, me llené los brazos de bolsas y seguí a los Bookman hasta la cocina. En 2 viajes descargamos el camión. Bill me indicó que condujera por detrás, donde me mostró una pequeña cabaña para mi estancia. Al dar la vuelta, le vi de pie delante de la cabaña. Cuando salí, señaló la cabaña y mencionó que Sam usaba una similar a unos metros de distancia, añadiendo que Sam estaba haciendo la ronda y que me reuniría con él más tarde. Después de descargar mis maletas, Bill esperó mientras me instalaba en la cabaña. Tenía una sola habitación grande con una cama a lo largo de una pared, una mesa con 2 sillas, una estufa de leña en una esquina y un cuarto de baño con ducha de un solo plato. No era lujosa, pero estaba limpia y servía como un lugar adecuado para quedarme, al menos por ahora, para evitar que Janice me encontrara. Cuando salí, Bill estaba sentado en su camioneta y me dijo que subiera. Me llevó a recorrer el rancho,
que abarcaba casi 6.000 acres. 5.000 acres eran relativamente llanos y aptos para el pastoreo, con un par de cientos de acres reservados para el cultivo de forraje de invierno. La parte trasera del rancho, montañosa y cubierta de bosques, conducía a unas montañas por las que discurría un arroyo al que solo se podía acceder a caballo. Bill contó que solía tener 3 peones a tiempo completo, pero que Sam era el único que quedaba después de tiempos difíciles. Sam había estado trabajando en el rancho durante casi 30 años. Durante los rodeos para seleccionar el ganado para llevar al mercado, contrataban ayuda extra. Bill me dejó en la pequeña cabaña alrededor de las 5. Por cierto, he visto que llevas un portátil. Tengo una conexión por satélite con un router, así que puedes acceder a internet sin cables. La cena es en la casa principal, y normalmente comemos a las 6, mencionó Bill antes de marcharse. En menos de 30 minutos me había instalado, lo que me dejó tiempo para arrancar el ordenador. Como Bill había mencionado, pude establecer una conexión inalámbrica y rápidamente revisé mi correo electrónico. Había un mensaje de Jack en el que decía que Janice había denunciado mi desaparición a la policía y que estaban investigando mi desaparición. Me dio que pensar. Jack era el único al que le había dicho que me iba, y ni siquiera él sabía a dónde iba. Había enviado mi dimisión por correo a mi antiguo jefe, pero no le había informado en persona de mi marcha. Justo antes de las 6, me dirigí a la casa principal y llamé a la puerta de la cocina. Bill me llamó para que entrara y, cuando entré, vi a Colleen preparando la comida mientras Bill estaba a un lado hablando con un hombre que supuse que era Sam. Bill me hizo señas para que me acercara. Sam, este es Carson, la nueva mano que te mencioné. Al menos por hoy. Veremos cómo se siente mañana después de un día de trabajo, dijo Bill con una amplia sonrisa. Carson, te presento a Sam. Sam me dedicó una cálida sonrisa y me tendió la mano. Era un hombre corpulento, de al menos 1,80 m, que, al igual que Bill, parecía haber trabajado duro durante toda su vida y tenía más o menos la misma edad que Bill. Un detalle notable, era afroamericano. Le estreché la mano, notando la fuerza de su apretón. Bueno, jovencito, esperemos que te guste estar aquí. Me vendrá bien la ayuda, dijo. Con 28 años, yo tenía casi la mitad que él, así que me consideraba joven. Pienso dar lo mejor de mí, le contesté. En ese momento, Colleen nos llamó para que nos sentáramos porque la cena estaba lista. Bill y su mujer se sentaron en extremos opuestos de la mesa, dejándonos a Sam y a mí sentados entre ellos, uno enfrente del otro. En la mesa había una gran fuente de chuletas de cerdo, un gran cuenco de puré de patatas, otro con judías verdes frescas y un plato lleno de galletas obviamente caseras. Aquí no comemos de lujo, Carson, dijo Colleen. Pero hay mucho, y llena. Se me hizo la boca agua. Tiene una pinta estupenda, respondí. Mientras comíamos, le pregunté a Bill si había estado aquí toda su vida. Sí. Mi abuelo empezó este rancho y se lo pasó a mi padre. Ahora nos pertenece a Colleen y a mí. Bill hizo una pausa como si estuviera pensando. Aunque cuando era más joven, no estaba tan seguro de que ella fuera a formar parte de él. Tuve que luchar contra todos los hombres de 3 condados para conseguirla. Bill miró a su esposa, y pude ver la profundidad de su amor por ella en sus ojos. Ahora, Bill, sabes que eres el único hombre para el que he tenido ojos. Solo tenía que asegurarme de que me querías lo suficiente, dijo Colleen. Mi mujer ha sido responsable de los 3 días más felices de mi vida. El día que aceptó casarse conmigo, el día que se casó conmigo y el día que dio a luz a nuestra hija Caitlin, dijo Bill. No había visto ninguna señal de una hija, y Colleen debió de notar mi mirada curiosa. Nuestra hija está fuera ahora mismo. Caitlin está terminando su doctorado en ciencias veterinarias en la Universidad Estatal de Dakota del Sur. Solo ha podido venir a casa para las vacaciones, y estamos esperando ansiosos a que vuelva con su título. Se supone que estará en casa en un par de meses, dijo Colleen. Será bueno tener un veterinario en la familia. Debería reducir algunos gastos, añadió Bill con una sonrisa. Después de cenar, intenté ayudar a fregar los platos, pero Colleen insistió en que era su trabajo y me echó. Bill mencionó que el desayuno era a las 5:30 y que el trabajo empezaría a las 6. Cuando Sam y yo nos íbamos, vi un ejemplar del New York Times de hoy en el mostrador, probablemente comprado por Bill en la ciudad. Le pregunté si podía prestarme la primera página y accedió. Una vez fuera, le pedí a Sam que entrara un momento en mi cabaña. Dentro, saqué mi cámara digital y le enseñé a usarla.
Le pedí que me hiciera un primer plano sosteniendo la portada del periódico. Me di cuenta de que tenía curiosidad, pero no preguntó. Preguntó por un despertador y le aseguré que tenía uno. Me dijo que me vería por la mañana y se fue. Descargué la foto en mi ordenador y la pegué en un correo electrónico junto con una nota a la policía de mi antigua ciudad natal. El mensaje decía que estaba vivo y bien y que había abandonado la ciudad por voluntad propia. Al elegir un periódico nacional en lugar de uno local, mi ubicación seguía siendo ambigua. Envié el correo electrónico a Jack y le indiqué que utilizara una de las cafeterías locales con acceso gratuito a Internet, ya que mi correo electrónico del trabajo probablemente seguiría activo. Le di mi contraseña para que pudiera reenviar el correo electrónico original y la foto a la policía sin dejar ningún rastro. De este modo, esperaba evitar que me incluyeran en ninguna lista del FBI o nacional de personas desaparecidas, suponiendo que la policía no destinaría muchos recursos a buscar a un marido huido. Aquella noche dormí a pierna suelta. A la mañana siguiente, me levanté a las 5, me duché y me vestí a tiempo para acompañar a Sam a la casa principal. En el desayuno había huevos, salchichas, patatas fritas y tostadas, en abundancia para todos. Después de comer, Bill le dijo a Sam que me pusiera a trabajar en la sustitución de postes de la cerca en la sección montañosa. Siguiendo a Sam hasta el granero, me indicó un caballo y una silla de montar que necesitaría. Vigilándome de cerca, Sam parecía satisfecho con la forma en que ensillé la gran yegua marrón, basándome en mi experiencia del rancho de mi tío. Luego tomamos 2 mulas, uniendo mochilas de montura para cargar postes de cerca y una excavadora de hoyos para postes. Bill se unió a nosotros en el establo, llevando un Winchester modelo 94 en una vaina de montura, explicando que era principalmente para la rara ocasión en que pudiéramos necesitar sacrificar una vaca enferma. Montados y conduciendo una mula cada uno, Sam y yo salimos, siguiendo el arroyo hacia las colinas. Mientras cabalgábamos, entablamos conversación y llegamos a conocernos. Le conté cómo había llegado a Montana, confiando en que no traicionaría mi confianza. A cambio, Sam me contó sus propias experiencias. Se había casado justo después del instituto, pero descubrió que su exmujer estaba en la cama con otro hombre. En un arrebato de ira, había estado a punto de matarlo a golpes, lo que le valió una condena de 5 años de cárcel. Al salir, Bill fue el único dispuesto a darle una oportunidad, y así fue como había pasado aquí los últimos 30 años. Sam hablaba muy bien de Bill y Colleen, los consideraba la sal de la tierra. A medida que el sol de la mañana proyectaba su resplandor sobre las impresionantes montañas del fondo, era principios de abril, y aunque la nieve se había derretido en las elevaciones más bajas, algunas todavía adornaban los picos. Al llegar a la línea de árboles, el sendero comenzó a ascender. Media hora más tarde, llegamos a la valla que delimitaba la propiedad. Sam señaló que no había que cambiar todos los postes, sino solo los que se habían podrido o estaban a punto de hacerlo, aproximadamente 1 de cada 3. Se quedó conmigo mientras sustituía los 2 primeros para asegurarse de que lo hacía correctamente. Sam sugirió trabajar hasta las 4, lo que me daría tiempo suficiente para volver, cuidar del caballo y las mulas y llegar a cenar a las 6. Su consejo de despedida fue que siguiera el arroyo para no perderme. Sam regresó, dejándome solo con mi trabajo. Había algo tranquilizador y relajante en este hermoso país montañoso y boscoso. Avancé por la línea, sustituyendo los postes viejos por otros nuevos. A mediodía, me tomé un descanso y saqué de la alforja los bocadillos de chuletas de cerdo que Colleen me había dado por la mañana. Sobras de la comida de la noche anterior, hoy estaban igual de deliciosos. Mientras comía tranquilamente, observé un arrendajo azul que pasaba entre los árboles, un pájaro carpintero que se detenía brevemente para martillear un árbol y un ciervo de cola blanca que aparecía en la abertura al otro lado de la valla. Se acercó cautelosamente hasta que captó mi olor, luego resopló y volvió brincando entre los árboles, agitando la cola en el aire como una bandera. Terminé mis bocadillos y volví al trabajo. La alarma de mi reloj sonó a las 4 de la tarde. Me di cuenta de que había colocado todos menos un par de los postes que habían subido las mulas. Guiando a las mulas, retrocedí por la línea de la valla hasta encontrar el arroyo y comencé a descender. Justo antes de dejar los árboles, descubrí una piscina natural donde el arroyo entraba y salía. Me detuve y admiré la vista, reconociéndola como el lugar más hermoso y sereno del rancho. De vuelta al establo, conseguí desencillar a los animales y darles de comer a tiempo. Mientras atendía a los caballos, Sam entró para acostar a su caballo.
Cuando le informé de que había colocado todos los postes menos 2, pareció sorprendido e impresionado. Nos apresuramos a lavarnos y cambiarnos antes de la cena, donde disfrutamos de filetes esa noche. En la mesa, Bill estaba visiblemente impresionado cuando Sam le contó los progresos que había hecho durante el día. Agotada, hice mínimas aportaciones a la conversación y me excusé inmediatamente después de cenar para irme a la cama. El sueño llegó rápidamente y dormí profundamente. Cuando me desperté, me dolía todo el cuerpo. Me dolían las manos de trabajar con la excavadora de postes y me dolían los brazos, los hombros y las piernas. A pesar de mis entrenamientos regulares, había una gran diferencia entre una sesión de 2 horas de gimnasio y un día entero colocando postes. Cuando entré cojeando en la cocina y me estremecí al sentarme, recibí un par de risitas de Bill y Sam. Incluso Colin no pudo ocultar por completo su sonrisa. Sin embargo, a pesar del dolor, estaba hambriento y devoré el desayuno con impaciencia. ¿Preparados para otro día de esgrima?, preguntó Bill cuando nos levantamos de la mesa. Gemí y respondí, sí, señor, con la esperanza de parecer más optimista de lo que me sentía. Bill se rió, creo que hoy puedes descansar un poco. Me gustaría que hicieras las rondas con Sam. Asentí con la cabeza. La primera tarea fue limpiar los establos y reponer el heno. Después de poner los caballos y mulas en el pasto y llenar su comedero, cargamos en la camioneta y comenzamos nuestra inspección del campo. Nuestro objetivo principal era asegurarnos de que no hubiera vacas caídas o terneros separados de sus madres. El conocimiento de Sam del rancho parecía instintivo y él anticipó sin esfuerzo dónde estaría el ganado y estimó aproximadamente su número. Después de 30 años, parecía ser algo natural para él. Cuando llegamos al final del rancho, Sam paró el camión y observó los alrededores. Algo en una de las colinas llamó su atención, lo que le llevó a darme sus prismáticos y señalar un punto específico. Después de un minuto, identifiqué 2 terneros aparentemente solos. ¿Dónde están sus madres?, pregunté. Sam señaló 2 vacas cerca de la línea de árboles. Están allí. Los terneros se habrán metido entre los árboles, se han perdido y han seguido su camino. Tendremos que bajarlas. ¿Vamos de excursión hasta allí?, pregunté. No, está demasiado lejos. Volveremos y cargaremos un par de caballos. Las camionetas estaban equipadas con radios de 2 vías, y Sam llamó a Bill, informándole de lo que habíamos visto y que estábamos en camino para conseguir los caballos. Cuando volvimos al establo, Bill ya había ensillado 2 caballos y los había cargado en un remolque. Todo lo que teníamos que hacer era enganchar y partir. Sam nos guió cerca de la línea de árboles debajo de donde estaban los terneros y descargamos los caballos, cabalgando hacia las colinas. Los 30 años de Sam en el rancho se hicieron evidentes una vez más, ya que conocía el terreno como la palma de su mano. Media hora más tarde, nos relajamos detrás de los terneros y lentamente comenzamos a empujarlos hacia abajo de las colinas. No pude evitar reírme cuando pasamos entre los árboles y las crías rezagadas vieron a sus madres. Corrieron gritando hacia sus madres para alimentarse. Las vacas grandes se paraban pacientemente para que sus terneros se alimentaran. Me sorprendió lo diferente que era todo aquello de mi infancia. Esa noche cenamos pollo frito, mazorcas de maíz y puré de patatas. El plato estaba lleno de pechugas, patas y muslos perfectamente cocinados. Con nueva energía, hablé más que la noche anterior y aprendí más cosas sobre Colin. Sus padres habían emigrado a Estados Unidos desde Irlanda cuando ella tenía 5 años. Su padre, fascinado por las historias del viejo oeste, había llevado a la familia a Montana, lo que explicaba el rastro de acento irlandés en su habla. Al crecer en Estados Unidos, aún conservaba la influencia de sus padres. Sintiéndome mucho mejor al día siguiente, volví a sustituir los postes de la valla después del desayuno. Sam me ayudó a cargar las mulas, pero esta vez salí solo. Siguiendo el arroyo llegué directamente a mi destino. Este día resultó ser más fácil que el primero, ya que había aprendido algunos trucos para hacer el trabajo menos agotador. Poco antes de las 4, coloqué el último poste y regresé al granero. Con algo de tiempo extra, limpié algunos establos antes de preparar la cena. El cuarto día ayudé a Sam a reparar algunos edificios y al día siguiente coloqué más postes. Los 2 meses siguientes pasaron volando y ahora me tocaba ir a la pradera a controlar el ganado. Estaba en la mejor forma de mi vida. Establecimos un horario en el que Sam descansaba los sábados, Bill los domingos y yo los lunes. Yo utilizaba mi día para lavar la ropa y correr a la ciudad si es necesario. Me había encariñado con todos en el rancho.
Sam tenía buen carácter y era despreocupado, y a menudo nos sentábamos a charlar después de cenar. Yo respetaba mucho a Bill, honesto y trabajador, nos llevábamos bien. Colleen era muy dulce con Sam y conmigo, pero podía ver que tenía algo de fuego en ella. Juntos, ella y Bill hacían una gran pareja. Colleen y Bill estaban cada vez más emocionados. En el desayuno del viernes, Colleen me informó de que su hija regresaría a casa en una semana. Ese día me tocó a mí coger un caballo y cabalgar por la zona boscosa, en busca de ganado que pudiera haberse adentrado en las colinas. Poco después de las 4, llegué al arroyo, giré para seguirlo hacia abajo y llegué a la charca que había debajo de la cascada. Me detuve, desmonté, me quité la camisa y me arrodillé junto al agua. Sumergí el pañuelo en el agua fría y empecé a lavarme el sudor y el polvo de la cara y el cuello. Un relincho río abajo llamó mi atención y miré a mi derecha para ver un caballo y un jinete que se acercaban. Al principio, pensé que era Colleen, pero rápidamente me di cuenta de que se trataba de una versión más joven de ella. Esta hermosa mujer solo podía ser Caitlin, con los mismos ojos azules cristalinos y el pelo rojo de su madre. Subió a caballo y se detuvo a varios metros de mí mientras yo me levantaba y la miraba. Sus ojos se detuvieron en mi pecho desnudo, revelando los 2 meses de duro trabajo en mis músculos tensos. ¿Quién eres y qué haces en esta propiedad?, espetó en tono altanero. Me llamo Carson y trabajo aquí, respondí. No te creo. Mi padre dijo que no podía permitirse pagar otra mano, dijo. A pesar de su belleza, me estaba molestando un poco su tono antipático. Sí, yo también lo he oído. Supongo que por eso me río hasta el banco cada día de paga. Caitlin me fulminó con la mirada, dio la vuelta a su caballo y le dio una patada en los costados. Me reí entre dientes, me volví a poner la camisa, monté en mi caballo y continué hacia el establo. Más tarde me enteré de que había habido un malentendido entre Caitlin y sus padres. Pensaban que volvería a casa la semana siguiente. En cambio, para su sorpresa, había llegado un par de horas después de que yo saliera a cabalgar. Había pasado la mañana y las primeras horas de la tarde con sus padres hasta que expresó su deseo de salir a montar a caballo, algo para lo que no había tenido tiempo en el colegio pero que le encantaba hacer. Así que ensilló y cabalgó hasta su lugar favorito, la cascada y el estanque de agua. Supongo que, después de 2 meses, yo era noticia vieja y Bill y Colleen se habían olvidado de mencionarme. Justo cuando rodeé el granero, vi la espalda de la pelirroja desaparecer en el interior. Desmonté y procedí a conducir mi caballo al interior. Caitlin debía de estar buscando a su padre y por fin lo había encontrado en el granero. Pude oír claramente su fuerte voz. ¿Quién es ese hombre que estaba arriba en la cascada?, exigió saber. Bill pensó un momento. Debe haber sido Carson, respondió. Dijo que trabaja aquí. Pero la última vez que estuve aquí, me dijo que no podía permitirse pagar otra mano. Bueno, tiene razón, trabaja aquí. En cuanto a lo que le pagan, no creo que sea asunto suyo. Sigo siendo el dueño de este rancho, jovencita. Papá, dice que le pagas tanto que se ríe hasta el banco, espetó. En ese momento, yo había entrado en el granero. Caitlin estaba de espaldas a mí y no me vio. Bill sí me sonrió. ¿Es eso cierto, Carson? Si crees que te pagan de más, puedo rectificarlo, me dijo. Caitlin se giró y me fulminó con la mirada. Me quité el sombrero con una mano y me rasqué la nuca con la otra. No me gustaría aprovecharme de ti, Bill. ¿Cuánto piensas recortarme el sueldo?, pregunté. Bill y yo soltamos una carcajada. Caitlin siguió mirándonos a los dos, sin ver la gracia. Cariño, para que te desahogues, Carson se quedará en la cabaña contigua a la de Sam, dijo Bill. ¿Y qué más?, ella todavía exigía saber. Eso, y podrá comer la buena comida de tu madre. Así que estás diciendo que no le estás pagando. ¿Por qué iba a trabajar gratis? Caitlin insistió. Él tiene sus razones, y no me corresponde a mí decírtelo, dijo Bill. Trabajar para tener la oportunidad de probar la cocina de tu madre vale mucho. No creo que a ella le gustara oírte decir que no es nada, apostillé. Caitlin me fulminó con la mirada una vez más y salió furiosa del granero. Bill negó con la cabeza. Me recuerda tanto a su madre cuando era joven. Creí que nunca domaría a Colleen. En la cena de esa noche, se nos unió Caitlin. Se sentó junto a Sam en el lado opuesto de la mesa al mío. Me dirigió otra mirada mordaz cuando entré en la cocina. Esperé a que todos hubiesen llenado sus platos antes de hablar. Tu madre me ha dicho que has terminado el doctorado en veterinaria, dije con voz agradable.
Sí, fue su respuesta de una sola palabra dada sin levantar la vista. Sam dice que solo hay otro veterinario en la zona y está a más de 80 kilómetros. Estoy segura de que vas a ser un gran activo para la gente de esta zona. Caitlin levantó la vista al oír mi cumplido y me pareció ver que sus ojos se ablandaban un poco. Sí, sería Doug Harrison, dijo Kalin. Tiene más asuntos de los que puede atender y a menudo se le necesita en más de un sitio al mismo tiempo. Estoy de acuerdo contigo, Carson, nuestra Caitlin podrá prestar un gran servicio. Durante el resto de la comida, Caitlin habló con sus padres y con Sam, que llevaba en el rancho desde antes de que ella naciera. Ella no se dirigió a mí directamente, y yo, en su mayor parte, me mantuve en silencio. Era su regreso a casa y sabía que sus padres y Sam querían saber qué había pasado en su vida mientras ella no estaba. En cuanto terminé de comer, me excusé para acostarme. Volví a mi camarote y revisé mi correo electrónico, viendo que tenía uno de Jack. Me informaba de que había hablado con un amigo suyo de la policía y le había preguntado casualmente si seguían considerándome una persona desaparecida. Su amigo dijo que todo se había descartado después de que recibieran el correo electrónico con la foto que yo les había enviado. En cuanto a Janice, al parecer Brandon la había dejado en cuanto se enteró de que yo había desaparecido con todo el dinero, y no parecía que Janice fuera a hacerse pronto con nada de eso. Por supuesto, no podía pagar el alquiler de la casa en la que habíamos estado viviendo y ahora vivía en un apartamento de mala muerte, trabajando de camarera. No tenía dinero para contratar a un abogado que me persiguiera. Me pareció irónico. Al parecer, solo se había casado conmigo por mi dinero, y su novio solo la había querido por lo mismo, mi dinero. Yo seguía trabajando para cambiar los postes de la valla. Ahora solo lo hacía uno de cada 3 o 4 días. Me había mudado de la zona montañosa y estaba donde podía conducir la camioneta hasta donde trabajaba. Realmente era más fácil cargar los postes en la parte trasera de la camioneta que en las mulas. La mañana después de que Caitlin volviera a casa, cargué la camioneta con los postes y conduje hasta donde había dejado. Cuando llegó mi hora habitual para almorzar, me dirigí al camión y me di cuenta de que no me había traído el almuerzo. Si alguno de nosotros iba a estar trabajando fuera de la casa principal todo el día, Kalin se aseguraba de que tuviéramos un almuerzo, y supongo que me retrasé en recoger el mío. Podría haber conducido de vuelta a la casa, pero decidí que perderme una comida no iba a matarme. Media hora más tarde, acababa de colocar un poste y estaba fijando el cable cuando oí que se acercaba un vehículo. Miré hacia atrás y vi que era uno de los camiones del rancho. El camión se detuvo justo cuando acababa de colocar el poste. Me di la vuelta y me sorprendió ver salir a Caitlin. Llevaba en la mano una pequeña bolsa como en las que Kalin metía nuestros almuerzos. Mamá me ha dicho que te has olvidado el almuerzo, dijo, empujando la bolsa hacia mí. Alargué la mano y se la cogí. Gracias, Caitlin. Has sido muy amable, le contesté. Miré en la bolsa y vi que contenía 2 bocadillos, como de costumbre. Saqué uno y le ofrecí el otro a Caitlin, pero ella negó con la cabeza. Me encogí de hombros y fui a sentarme en el portón trasero del camión para comer. Caitlin se acercó hasta donde estaba, a 1,5 metros a mi lado, y se quedó mirándome. Yo me limité a sentarme y comer, manteniendo los ojos fijos delante de mí. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente. Me giré, la miré y decidí meterme con ella. No puedes decírselo a nadie. Robé un banco y escondí el dinero. Me escondo aquí hasta que pase el calor y pueda recuperar el dinero. Al principio, sus ojos se abrieron de par en par, luego me miró fijamente. Eres un auténtico payaso, resopló y se dio la vuelta para marcharse. Esperé hasta que estuvo a medio camino de su camioneta. Caitlin. Me oyó decir su nombre, se detuvo y se giró lentamente. Me casé con una mujer que nunca me quiso y solo quería las cosas que yo podía proporcionarle. Terminé aquí porque solo quería alejarme de todo lo que conocía por un tiempo. Caitlin volvió a mirarme fijamente y creo que esta vez decidió que estaba diciendo la verdad. Asintió con la cabeza y se marchó sin decir nada más. Mientras se alejaba, pensé en lo que había dicho su padre sobre que su madre era como Caitlin cuando tenía esa edad. Dijo que había domesticado a Kalin, pero sospeché que el secreto era el amor que sentían el uno por el otro. Habían pasado menos de 24 horas desde que conocí a Caitlin y no podía imaginarme a ningún hombre domando a la fogosa pelirroja. La cena de esa noche fue prácticamente una repetición de la noche anterior. Caitlin conversó con sus padres y con Sam. No me sentí realmente desairado, después de todo,
Ella no me conocía y, en realidad, no teníamos nada en común. Estábamos terminando de cenar cuando llamaron a la puerta y Bill fue a abrir. Entró en la cocina seguido de un hombre más o menos de mi edad. Era lo que las mujeres llamarían alto, moreno y guapo. Caitlin gritó emocionada un nombre, saltó de su asiento y abrazó al chico. Era evidente que se conocían. Charlaban sobre el tiempo que hacía que no se veían. Unos minutos más tarde, llamaron de nuevo a la puerta, Bill fue a abrir y volvió con otro hombre. Este era rubio, pero también guapo. Recibió un saludo igual de caluroso por parte de Caitlin. Recordé las palabras de Bill sobre tener que rechazar a todos los hombres de los condados de alrededor para ganarse a su mujer. Caitlin no tenía nada que envidiar a su madre, al menos en apariencia. Me levanté de la mesa y regresé a mi camarote. Mentalmente, deseé suerte a los dos chicos. Aunque los envidiaba. Si Caitlin resultaba ser la mujer que era su madre, el que se ganara su afecto sería un hombre afortunado. Al día siguiente, cogí la camioneta y fui al campo de tiro. Para cuando había hecho mis rondas, algo no parecía cuadrar. Era lo suficientemente temprano como para que volviera a buscar a Sam e hiciéramos un recorrido relámpago por el rancho. Había mucho ganado disperso por el rancho, pero estuvo de acuerdo en que algo no encajaba. Parecía que nos faltaban algunas cabezas. Decidimos ensillar al día siguiente y cabalgar por las zonas montañosas. Lo discutimos con Bill esa noche en la cena y él estuvo de acuerdo con nuestro plan. Esa noche llovió, lo que dificultaría la búsqueda de huellas. A la mañana siguiente, cargamos los caballos en un remolque y Bill nos llevó a un extremo de la propiedad. Monté alrededor de un tercio del camino hasta la línea de árboles y Sam montó otro tercio más arriba. Luego nos dirigimos a través del rancho sobre las colinas y a través de los árboles. Nos llevó gran parte del día llegar al otro extremo. Contamos 5 cabezas perdidas. Bill se reunió con nosotros al salir de las colinas, cargamos los caballos en el remolque y regresamos. Discutimos la situación y decidimos que lo único que podíamos hacer era estar más atentos. En la cena de esa noche, Caitlin recibió la llamada de otro pretendiente. Oí a su madre murmurar algo acerca de que era el tercero ese día. Se había corrido la voz de que estaba de vuelta en casa, y los chicos se arrastraban buscando su atención. Los 4 días siguientes pasamos mucho tiempo vigilando la manada. Todo parecía estar bien, excepto por la sospecha de pérdida original. Las visitas de Caitlin continuaron. Llevaba una semana en casa y no me había dirigido la palabra desde el día en que me trajo el almuerzo. El 5.º día después de la supuesta desaparición del ganado, le dije a Bill que quería recorrer el límite de la propiedad por las colinas. Ya habíamos recorrido todas las líneas de vallado a lo largo de las zonas de pastos y no habíamos visto ninguna prueba de que el ganado desaparecido hubiera pasado por allí. Sam me dejó en el lado oeste del rancho. Aquí era donde el rancho de Bill lindaba con el de Wilson. A mitad de camino hacia la esquina suroeste, divisé 3 grupos de huellas de caballo. Cruzaron desde el lado Wilson de la cerca hacia el lado de Bill. Lo desconcertante es que el alambre de la valla seguía levantado. Me desmonté y comprobé los postes de la valla y vi que las grapas se habían aflojado en 5 postes y apenas sujetaban el alambre. Quitando las grapas y bajando el alambre, se podía cruzar. Volví a poner el alambre y las grapas, y parecía normal. Volví a montar y seguí las huellas. Cuando llegué cerca del arroyo, vi 3 caballos atados a un árbol un poco más arriba de la cascada. Yo estaba todavía a unos 30 metros, y bajé rápidamente, até mi caballo a un árbol y saqué el rifle de su vaina. Me arrastré sigilosamente entre los árboles, con los ojos saltando de un lado a otro. Cuando llegué a los caballos, pude ver huellas de botas río abajo. Me arrastré hasta el borde de la cascada, miré y me quedé boquiabierto. Caitlin estaba tumbada en la piscina. Estaba tan desnuda como el día en que nació. Yo estaba hipnotizado por la vista. Estaba flotando en el agua, su cuerpo desnudo claramente visible en el agua clara. Maldita sea, tenía un cuerpo increíblemente bonito. Rodó sobre su espalda, su forma abultada sobresalía del agua. Un movimiento en los árboles a su derecha me hizo volver en mí. Rápidamente escudriñé la zona y vi a un tipo a la derecha y a 2 más acercándose al estanque por la izquierda. Levanté el rifle y disparé. La bala dio entre los pies del tipo de la derecha. Un rápido tirón más del gatillo y la tierra explotó entre los 2 tipos de la izquierda. Caitlin soltó un grito espeluznante que resonó entre los árboles. Me levanté para que todos pudieran verme. Sobre vuestros estómagos ahora. No fallaré el próximo disparo, grité. Caitlin, quédate donde estás.
Caitlin no vio a los 3 hombres. Solo me vio de pie sobre ella con un rifle en mis manos. ¿Estás loco, Carson?, gritó. Luchó para cubrir su cuerpo desnudo. Uno de los hombres de la izquierda se estremeció como si fuera a salir corriendo. La corteza del árbol que había junto a su cara estalló cuando volvía a apretar el gatillo. Se convenció y cayó de bruces. Caitlin miró hacia donde yo había disparado y vio a los 2 hombres. Chilló de nuevo. He dicho boca abajo. 3, 2. Antes de que pudiera decir uno, los otros 2 se dejaron caer. Ahora poned la cara en el suelo y las manos detrás de la cabeza. Nuevamente hicieron lo ordenado. Ahora sal, Caitlin, y vístete. Pero, Carson empezó a protestar. Maldita sea, Caitlin, solo haz lo que te digo. Vístete y sal de aquí, le gruñí. Caitlin estaba claramente asustada y pude ver cómo temblaba desde donde yo estaba, pero hizo lo que le ordené y salió de la piscina. Como Venus surgiendo del mar, salió del agua. Aunque me daba la espalda, no podía dejar de mirarla. La vista de su piel de alabastro y el trasero más perfectamente redondeado que jamás he contemplado se grabaron para siempre en mi mente. Solo se puso los vaqueros y la camisa y se subió a su caballo. Una patada y se fue entre los árboles. Cuando se hubo ido, ordené a los hombres, uno por uno, que subieran a la tarima y se tumbaran. Solo cuando los 3 estuvieron tumbados ante mí respiré aliviado. Decidí que había llegado la hora del farol. ¿Qué voy a hacer con vosotros 3? Hice una pausa de efecto vacío. Supongo que podría dispararos en las piernas y ver cómo os desangráis. Los 3 hombres empezaron a rogarme que les salvara la vida. Sentí un olor distinto, al menos uno de ellos se había meado en los pantalones. Aunque os perdone la vida, el padre de Caitlin se asegurará de que se haga justicia cuando le informe de vuestras atroces intenciones hacia su hija. A menos, por supuesto, que tengas una confesión más convincente para el sheriff, algo como robo de ganado. Puede que te lleve a la cárcel, pero al menos te garantiza una oportunidad en la vida. El más pequeño de ellos se quebró. Sí, lo hicimos. Wilson dijo que quebrar a Buckman aseguraría su tierra. Otro lo silenció. Cállate. No voy a morir por unas malditas vacas, replicó el más pequeño. Anticipando el rápido regreso de Caitlin y la inevitable investigación de su padre, opté por esperar mi momento. Como era de esperar, 45 minutos más tarde, Bill y Sam aparecieron al galope. Les hice señas para que bajaran y corrieron a reunirse conmigo en lo alto de la colina. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Bill, encaramado a su caballo, mirando a las 3 figuras tendidas. Parece que algunos de los hombres de Wilson nos han hecho una visita no deseada. Lo seguí desde la valla hasta aquí. Caitlin estaba nadando y estos 3 intentaban acercarse sigilosamente. Señalé hacia los cautivos. Me acerqué y apreté el cañón de mi rifle contra el cuello del hombre más pequeño. Creo que este tiene algo que quiere confesarte. Pinchándole de nuevo, gimoteó, lo hicimos. Tomamos parte de su ganado. Pero fue Wilson quien nos obligó. Bill se echó el sombrero hacia atrás, sonriéndome. Sabes, cuando mi abuelo dirigía este rancho, colgaban a los ladrones de caballos y de ganado. A veces la justicia parecía más sencilla entonces. Lástima que hoy en día tengamos que ser civilizados. Mientras Sam montaba guardia, Bill y yo decidimos hacer retroceder a los cuatreros. Con los rifles en la mano, los seguimos, Sam ató sus caballos y se puso en la retaguardia. Al llegar a los edificios, condujimos a los cuatreros al granero, colocándolos en establos separados con puertas abiertas que nos permitían vigilarlos sin que se vieran entre sí. Bill entró en la casa para llamar al sheriff, mientras Sam y yo montábamos guardia. En menos de 30 minutos, el sheriff subió corriendo el largo camino de 2 kilómetros. Bill y yo nos reunimos con él y le informamos de los acontecimientos. Propuse sacar primero al pequeño culpable para que el sheriff lo interrogara y él estuvo de acuerdo. Rápidamente saqué a mi prisionero, inequívocamente identificado por el penetrante olor a excremento inducido por el miedo. Inicialmente vacilante, el pequeño cuatrero pareció reconsiderar su silencio y comenzó a hablar. Parece, Bill, que tenemos aquí un caso directo de allanamiento de morada. Sinceramente, es una pérdida de tiempo, pero supongo que podría dejarlos en tus manos, olvidar que los he visto y dejar que te encargues tú, comentó el sheriff. Los ojos del asustado cuatrero se abrieron de par en par y de repente se sinceró. El sheriff no tardó en descubrir la verdad y pidió refuerzos. Pronto, un convoy de vehículos del sheriff llegó al enorme rancho de Wilson.
A pesar de su extensa extensión de 16.000 acres, los sheriffs localizaron la ubicación proporcionada por el cuatrero, descubriendo casi 100 reses robadas que llevaban la marca Rocking B. Al final del día, Wilson y sus secuaces fueron encarcelados. En medio de la conmoción, eran más de las 9 cuando nos reunimos para cenar. Caitlin, aunque estaba sentada a la mesa, mantenía la mirada fija en su plato. ¿Qué hacías ahí arriba?, inquirió Bill, dirigiéndose a Caitlin, ya que no había tenido muchas ocasiones de hablar con ella. Solo estaba nadando. No pensé que nadie vendría a espiarme. Me lanzó una mirada acusadora. En primer lugar, Caitlin, intervine, no te estaba espiando. Seguí las huellas de sus caballos hasta el arroyo. En segundo lugar, piensa en lo que podría haber pasado si yo no hubiera estado allí. Dudo que esos 3 estuvieran planeando un picnic cuando te vieron nadando desnuda. La cara de Caitlin enrojeció. Menos mal que llegaste cuando llegaste, Carson, comentó Kalin. Odio pensar lo que podría haber pasado. La conversación cambió y nos apresuramos a terminar la comida, conscientes de que al día siguiente teníamos que madrugar. Al salir de la cocina en dirección a mi camarote, Caitlin me llamó. Me detuve y esperé mientras me preguntaba bruscamente, ¿te ha gustado la vista de hoy? Esperar gratitud resultó ser demasiado optimista. Digamos que sería deshonesto si dijera que no era impresionante. Caitlin resopló y giró sobre sus talones, marchando hacia la casa. Me quedé de pie, negando con la cabeza, reconociendo que había algo en mí que la irritaba constantemente. Al día siguiente, Bill tuvo que ir a la ciudad para presentar oficialmente cargos contra Wilson. Devolver el ganado robado al lugar que le correspondía llevaría varios días, ya que el fiscal necesitaba documentar a fondo el caso primero. Sam y yo pasamos el día refrescando la pintura de algunas dependencias. Almorzamos en la cocina, pero Caitlin decidió no acompañarnos, decisión que me pareció bien. Bill regresó a primera hora de la tarde, pero esperó hasta la cena para contarnos las novedades. Explicó que, al no tratarse de un caso capital, Wilson y sus cómplices quedarían en libertad bajo fianza. Aunque no preveía más problemas, nos advirtió que permaneciéramos alerta. Bill miró a su hija con una sonrisa maliciosa. Si piensas volver a nadar desnuda pronto, quizá deberías llevarte a Carson. Ya sabes, por protección, bromeó con Caitlin, riéndose entre dientes. La cara de Caitlin volvió a teñirse de carmesí y se levantó de una patada y salió corriendo de la habitación. Bill y Sam estallaron en carcajadas, e incluso Kalin no pudo evitar soltar una risita. Me reí con ellos. Cuando se calmaron las risas, reanudamos la comida. Bill continuó con sus bromas. Quiero darte las gracias de verdad, Carson. Wilson podría haber puesto en serio peligro este rancho desde el punto de vista financiero. Vales cada penique que te pago. Todos compartimos otra carcajada. 3 días después, Bill recibió la noticia de que podía recuperar su ganado. Cargamos 3 caballos en un remolque y nos dirigimos al Wilson's Flying W Ranch, acompañados por una escolta del sheriff. Kalin nos acompañó para conducir el camión y el remolque de vuelta una vez descargados los caballos. Bill, Sam y yo empezamos a empujar las vacas de vuelta hacia su rancho, sintiéndonos como personajes de una película del oeste en una conducción de ganado. A medida que nos acercábamos al rancho Rocking B, me adelanté y aflojé parte de la valla para que el ganado pudiera cruzarla. Después de asegurarnos de que todo el ganado estaba en su sitio, aseguramos la valla y volvimos a la casa principal, satisfechos por el trabajo del día. Durante este tiempo, Caitlin había solicitado su licencia veterinaria. Como el proceso de aprobación solía durar unos 45 días, de momento solo podía ocuparse de los animales del rancho de su padre. La veía por la finca y, por supuesto, a la hora de comer. A pesar de su continuo silencio, si lograba captar su atención, le dedicaba una gran sonrisa y movía las cejas, siempre lo suficiente para que se sonrojara. 2 semanas después del incidente de la cascada, nos encontramos simultáneamente en el granero. ¿Has estado nadando últimamente?, bromeé, moviendo las cejas de forma sugerente. Caitlin se acercó y me fulminó con la mirada. ¿Por qué eres tan gilipollas?, espetó. Me encogí de hombros, sonriendo. ¿Por qué eres tan zorra?, repliqué. Su mano derecha me apuntó a la cara, pero reaccioné con rapidez y la agarré de la muñeca antes de que pudiera golpearme. Sin inmutarse, lo intentó con la izquierda, pero también la atrapé. Empujé ambas manos hacia su espalda, inmovilizándolas y forzando su cuerpo contra el mío. Lentamente, acerqué mi cara a la suya, deteniéndome cuando nuestros labios estaban a un palmo de distancia.
Caitlin me miró con los ojos muy abiertos, pero no hizo ningún esfuerzo por soltarse. Si fueras mía, te pondría sobre mis rodillas y te azotaría el culito, susurré. A Caitlin se le escapó un sonoro jadeo. No te atreverías, dijo, intentando retroceder. De repente, la solté y se cayó hacia atrás, cayendo sobre su lindo culito. No es que no me atreviera. Acabo de deshacerme de una mujer a la que no le importo y no voy a perder el tiempo con otra. Tradicionalmente, Caitlin era la que se marchaba enfadada, pero esta vez me tocó a mí. Salí del granero, dejándola sentada en el suelo con la boca abierta. No volví a verla hasta la cena. Como era de esperar, no me dirigió la palabra, pero no pude descifrar la mirada que me dirigió. De todos modos, nunca he pretendido entender a las mujeres, mi matrimonio con Janice lo demostraba. Al día siguiente, estaba en el establo cuidando los establos cuando entró Bill. Sabiendo que el domingo era su día libre, supuse que quería hablar. Me pregunté si Caitlin le habría informado del incidente del día anterior y si habría venido a pedirme que me marchara. Dejé de trabajar cuando se acercó. He oído que tú y Caitlin tuvisteis un pequeño enfrentamiento ayer, comentó. Bueno, eso respondía a mi pregunta de si Caitlin se había confiado a su padre. Pero noté un brillo en los ojos de Bill. Sí, supongo que podría decirse eso. Probablemente fue culpa mía, admití. Puede que sí, puede que no. Creo que su problema es que no sabe qué pensar de ti. Primero, pensó que estabas aquí por algo. Luego, te convertiste en el héroe que la salvó a ella y al rancho. Lo que no puede entender es por qué no la persigues como los otros jóvenes de la zona. Al igual que su madre a su edad, Caitlin está acostumbrada a tener chicos alrededor de su dedo meñique. Ha tenido algunos novios, pero ninguno duró. No creo que ella realmente los respetara. Solo espero que no dejes que te persiga. En mi libro, eres bienvenido aquí todo el tiempo que quieras. Gracias, Bill. Eso significa mucho para mí. En cuanto a Caitlin, dejaré de burlarme de ella y, con suerte, podremos vivir y dejar vivir, expresé. Bill salió del granero y yo reanudé mi trabajo. Tenía el resto del día para reflexionar sobre las palabras de Bill. Si Caitlin quería entenderme, actuar civilizadamente y mantener una conversación sería más eficaz que su enfoque actual. En cuanto a perseguirla como a los demás, eso simplemente no estaba en las cartas. Caitlin no cenó con nosotros aquella noche, tema que nadie abordó, y yo no pregunté. Al día siguiente seguí con mi rutina, levantándome a las 5 como de costumbre, incluso en mi día libre. Después de desayunar, cuando Sam y Bill se fueron a trabajar, recogí la colada. Bill había invertido en una gran lavadora y secadora comercial, lo que me permitía lavar toda mi ropa en una sola carga. El lavadero estaba junto a la cocina, así que mientras lavaba la ropa, me senté a la mesa de la cocina a tomar café y charlar con Kalin. Caitlin entró, algo poco habitual en el desayuno, ya que normalmente optaba por comer más tarde. Kalin me preguntó por mis planes para el día. Pensaba ir en coche a la ciudad. ¿Quieres que te recoja algo? Pregunté. Si no te importa, hay un par de cosas que podrías comprarme, respondió Kalin. No me importaría en absoluto, le aseguré. ¿Podría ir a la ciudad contigo? Oí decir a Caitlin. Levanté la vista sorprendida. Pensaba ir a la tienda a comprar unas cosas y me parece un derroche de gasolina que las dos vayamos por separado, explicó, justificando su petición. Claro, te llevo con mucho gusto, respondí, aún sorprendido. Después de lo de ayer, no esperaba que me hablara, y mucho menos que quisiera que fuéramos juntos. Me iré dentro de 1 hora y media, después de hacer la colada y guardarla. Vale, estaré lista, dijo Caitlin. Terminó de preparar algo de comer y se sentó a la mesa, permaneciendo callada mientras Kalin y yo continuábamos nuestra conversación. Cuando salí de mi camarote más tarde, Caitlin salió por la puerta de atrás, con un aspecto impresionante en un vestido de verano turquesa que complementaba su pelo rojo. Los brazos y hombros descubiertos por los tirantes del vestido mostraban una piel inmaculada, sin rastro de pecas. Se deslizó hacia mí con elegancia, sin dejar de mirarme con sus ojos azules cristalinos. Era evidente que quería que me fijara en ella. Le abrí la puerta del acompañante y la vi entrar en el coche. Nos pusimos en marcha y, durante la primera mitad del trayecto, permaneció sentada en silencio, observando el paisaje. Pensé que ayer ibas a besarme, me dijo de repente. La miré, pero parecía estar mirando por la ventanilla lateral y no pude verle la cara. Bueno, aunque eso no haya sido desagradable,
Tengo una regla sobre no forzar afectos no deseados en hembras no receptivas. Por el rabillo del ojo, vi que giraba la cabeza y me di cuenta de que me estaba mirando. Caitlin estaba sentada en silencio, pero yo notaba sus miradas ocasionales en mi dirección. Nos detuvimos en el almacén y entramos. Yo tenía que comprar un par de vaqueros y camisas nuevos, y Caitlin tenía una lista de cosas que quería su madre. Una hora más tarde, habíamos cargado todo. Tenía que hacer una parada más en la ferretería para comprar un par de cosas para Bill, pero era la hora de comer y tenía hambre. Sugerí parar a comer algo y Caitlin aceptó. Nos detuvimos en el mismo restaurante donde había conocido a Bill y Kalin. Nos sentamos frente a frente y pedimos la comida. Mientras estábamos sentados en silencio, empecé a pensar que tal vez debería haber ido directamente a la ferretería y volver al rancho. En ese momento se abrió la puerta y entraron 3 hombres. Reconocí a 2 de ellos como los tipos que habían venido a visitar a Caitlin. Se dirigieron a nuestra mesa, 2 se sentaron a ambos lados y el tercero se colocó detrás de mí. Me ignoraron y empezaron a hablar con Caitlin. Me levanté e hice un gesto al tercero para que tomara asiento. Capté la mirada de Caitlin mientras me dirigía a la mesa de al lado. Cuando la camarera trajo la comida, le hice un gesto para que me la pusiera delante. Comí rápidamente, sin prestar atención a la conversación en la mesa de Caitlin. Puse algunos billetes sobre la mesa para cubrir nuestras comidas y me levanté. Caitlin apenas había tocado su comida y su plato seguía lleno. Voy a la ferretería. Puedo volver más tarde y ver si estás lista para irte, dije, interviniendo en su conversación. Caitlin apartó su plato y se levantó. No, iré contigo. Me ha gustado volver a veros, pero tenemos que irnos, dijo. Los chicos de la mesa intentaron protestar y uno incluso se ofreció a llevarla a casa. Ella se negó y me siguió hasta mi todoterreno. Mientras nos dirigíamos a la ferretería, ella permaneció en el vehículo, con cara de enfado. La tensión silenciosa persistió mientras regresábamos al rancho, saliendo de la autopista por el camino de entrada, de 1,5 kilómetros de longitud. ¿Por qué has hecho eso?, me preguntó. ¿Qué?, respondí, sin saber a qué se refería. Moverme a la otra mesa, dijo. Ah, eso. Bueno, pensé que preferirías pasar tiempo con tus amigos. Además, no quería estar en medio de su competencia por tu atención. Realmente eres un gilipollas, espetó. Sabiamente, me callé. No tenía ningún deseo de rechazar sus bofetadas mientras conducía. Al llegar a la casa principal, Caitlin cogió inmediatamente lo que pudo cargar en cuanto abrí la parte trasera del todoterreno. Cogí más bolsas y seguí su figura en retirada hacia la casa. Cuando entré por la puerta trasera, lo dejó todo sobre la mesa de la cocina sin decir una palabra a su madre y salió de la habitación. Kalin me miró interrogante. Me encogí de hombros y dije, supongo que soy gilipollas. Kalin soltó una risita, se acercó y me puso una mano en el brazo. Nunca he visto a nadie tener el efecto en Caitlin que tú pareces tener, dijo en voz baja. Supongo que nací para cabrearla, respondí. No estoy tan seguro de eso, dijo, dejándome confundido. Volví a mi camarote y guardé mi ropa nueva. Decidí no quedarme encerrado, fui al establo y ensillé un caballo. Cabalgué hasta la cima de la cascada. Con el buen tiempo que hacía, até el caballo a un árbol y me senté al borde de la cascada, contemplando el claro estanque. Sentado allí durante media hora, quizá más, Caitlin cabalgó por debajo de mí. Bajé del caballo y, para que no me acusaran de espiarla en caso de que volviera a bañarse desnuda, cogí una piedra y la arrojé al agua, provocando un chapoteo. Caitlin miró a su alrededor, buscando el origen del ruido, y me vio. Anticipándose a su partida, montó en su caballo y cabalgó hasta donde yo estaba sentado. Ató su caballo junto al mío y caminó hacia mí. Me levanté, alejándome unos pasos del borde por si pensaba empujarme. Eres un gilipollas, dijo, deteniéndose a escasos centímetros de mí. Y tú sigues siendo una zorra, le dije. Esta vez, no esperé su bofetada. La agarré por la cintura y la besé. La solté rápidamente e intenté acercarme a mi caballo. Su mano me agarró del brazo y me hizo retroceder. Me quedé estupefacto cuando me llevó la mano a la nuca y me besó de nuevo. Nuestras lenguas se buscaron y se enredaron rápidamente. Las dos jadeábamos cuando nuestros labios se separaron. Caitlin me miró con ojos vidriosos. Volvimos a besarnos apasionadamente. A medida que la pasión crecía, nuestra ropa desaparecía. Caitlin tiró bruscamente de mí hacia ella y me tumbé encima. Nuestro acercamiento no fue lento y suave, sino como el de 2 animales.
Al cabo de unos minutos, gritó de placer. Yo la apoyé rugiendo y llenándola. Como no quería dominarla, me hice a un lado y la atraje suavemente hacia mí. Mientras jadeábamos, nuestros cuerpos brillaban con una capa de sudor. Poco a poco, nuestra respiración se normalizó y nos quedamos abrazados. Vamos a nadar, susurró Caitlin. Asentí y recogimos la ropa. Aún sin ropa, guiamos a nuestros caballos hasta la piscina. La admiré mientras se adentraba en el agua fresca. Nos metimos hasta el pecho y Caitlin se echó a mis brazos. Sus piernas me rodearon la cintura sin esfuerzo y nuestros labios se encontraron en otro beso apasionado. Mi deseo aumentó y me apreté contra ella. Ella se movió hasta que encontré lo que buscaba y, una vez más, nos fundimos. Esta vez, nuestros movimientos fueron pausados, el agua no pudo limpiar su natural resbaladizo. Nuestros labios permanecieron entrelazados mientras la penetraba y, una vez más, llegamos juntos al clímax. La abracé mientras temblaba entre mis brazos, la flotabilidad del agua impedía que mis piernas cedieran. Caitlin apoyó la cabeza en mi hombro y yo la abracé hasta que el frío del agua nos obligó a salir. Nos vestimos en silencio, montamos en nuestros caballos y bajamos. Después de estabular nuestras monturas, Caitlin se acercó a mí y me rodeó el cuello con los brazos para darme otro beso. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se dirigió a la casa principal. Aturdido, regresé a mi cabaña y me metí en la ducha. El agua caliente me bañó mientras reflexionaba sobre lo sucedido. Una cosa quedó clara, albergaba sentimientos mucho más intensos por aquella mujer cautivadora de lo que me había confesado hasta entonces. Apenas tuve tiempo de vestirme para la cena. Al entrar en la cocina, Bill, Kalin y Sam ya estaban presentes, pero Caitlin no estaba a la vista. Cuando tomamos asiento, ella entró, eligiendo la silla junto a la mía en lugar de su lugar habitual junto a Sam. Bill y Kalin intercambiaron miradas, mientras que Caitlin se limitó a sonreír dulcemente en respuesta. Durante la cena, Caitlin charló animadamente. A pesar de la curiosidad de sus padres, se abstuvieron de preguntar por qué su hija estaba tan animada. Después de cenar, Caitlin ayudó a su madre a limpiar la cocina, mientras Sam y yo volvíamos a nuestras cabañas. Justo cuando me había acomodado entre las sábanas, un suave golpe resonó en mi puerta. Vestido solo con mis calzoncillos, abrí la puerta y Caitlin se deslizó dentro, encontrando su camino a mis brazos. Nos dimos un tierno beso y me guió de vuelta a la cama, uniéndose a mí después de quitarse la ropa. Una vez más, hicimos el amor antes de dormirnos abrazados. La brusca llegada de las 5 de la mañana me hizo estirar la mano para silenciar la alarma. Caitlin, que seguía acurrucada contra mí, emitió un pequeño gemido ante la intrusión del sonido. Con gran desgana, conseguí levantarme de la cama. Iluminé el cuarto de baño y me vestí para el día, dejando un suave beso en la cabeza de Caitlin antes de escabullirme fuera del camarote. Durante el desayuno, no pude ignorar las miradas escrutadoras de Bill y Kalin. Me pregunté si estarían al tanto del paradero nocturno de su hija. Después de la comida, cargué la camioneta para otro día de colocación de postes de la cerca. Trabajar solo en un rancho me daba mucho tiempo para la contemplación. Pensaba en mi pasado reciente, asombrado de que solo hubieran pasado 3 meses desde que dejé a mi mujer. Me parecía toda una vida. Rumié la importancia de Bill, Kalin y Sam en mi vida, y luego mis cavilaciones se trasladaron a la hermosa Caitlin y a los momentos compartidos del día anterior. Reflexioné sobre la posibilidad de encontrar el tipo de amor que encarnaban sus padres. Durante el almuerzo, me di cuenta, una vez más, de que había olvidado traer mi comida. Mientras pensaba en ello, oí una camioneta que se acercaba a toda prisa. Caitlin salió corriendo hacia mí con una bolsa en la mano. Se lanzó sobre mí, iniciando un apasionado beso. «Mamá me ha dicho que te has olvidado la comida», rió. Haciendo caso omiso de la comida, la atraje hacia mí para darle otro beso apasionado. Aunque ese día no clavé tantos postes, sí lo hice un par de veces. En medio de nuestros momentos de pasión, también encontramos tiempo para hablar. Le conté los detalles de mi vida anterior, cómo me había traicionado mi exmujer. Caitlin admitió su temor a que me marchara. «Caitlin, lo único que puedo decirte es que solo me iré si tú me lo pides», la tranquilicé. Al final, Caitlin volvió a casa y yo terminé mi jornada de trabajo. Después de ducharse y cambiarse, estaba en la cocina cuando entré, eligiendo una vez más el asiento contiguo al mío. A mitad de la comida, llamaron a la puerta principal. Bill contestó y volvió con el mismo tipo que había sido el primero en llamar a Caitlin.
Caitlin permaneció sentada y lo miró con expresión indescifrable. Me preguntaba si te gustaría dar una vuelta en coche, sugirió. En esta parte del país, donde las opciones eran limitadas, dar una vuelta en coche era básicamente un eufemismo para tener una cita. Agradezco la oferta, respondió Caitlin, pero no creo que a mi novio le gustara. Se inclinó y me plantó un beso en la mejilla. El señor alto, moreno y guapo se sonrojó y tartamudeó antes de salir corriendo. Con ese intercambio, nuestra relación había salido a la luz. Miré a Bill y a Kalin y noté sonrisas de aprobación. Incluso Sam lucía una gran sonrisa. Nos habíamos convertido oficialmente en pareja. En los días siguientes, no hubo más visitas de hombres de la zona a Caitlin. Ella dejó claro que no estaba disponible. Encontré la manera de ayudar a Caitlin con sus planes. Quería pedir un préstamo al banco para comprar el equipo necesario para su negocio veterinario. El banco dudaba en ofrecerle un préstamo sin garantía y la única opción era que su padre pusiera el rancho como aval. Ella se resistía a pedírselo. Le sugerí que me diera un par de días, podría tener una solución. Me puse en contacto con mi banco en el extranjero y abrí una cuenta bajo la apariencia de una empresa de préstamos ficticia. Caitlin rellenó una solicitud de préstamo en mi ordenador, que yo había configurado para que se enviara a mi correo electrónico. Después de esperar un par de días, le envié un aviso de que su préstamo había sido aprobado y que se realizaría una transferencia bancaria a su cuenta. Caitlin estaba encantada con la noticia, pero me preguntó por qué el préstamo solo tenía una tasa anual equivalente del 2%. Le expliqué que se trataba de un grupo filantrópico sin ánimo de lucro que concedía préstamos a quienes consideraba que podían contribuir a la comunidad. Podría haberle ofrecido el dinero, pero sabía que era demasiado orgullosa para aceptarlo. Se había sacado el título trabajando duro y estaba decidida a triunfar por sus propios medios. Cuando le aprobaron la licencia, había comprado una furgoneta nueva transformada en consultorio veterinario móvil, con todo el instrumental médico necesario. Cuando se corrió la voz de que tenía licencia, los ganaderos de la zona empezaron a solicitar sus servicios. Muchas noches, Caitlin pasó conmigo en mi cabaña. Aunque Bill y Kalin lo sabían, no pusieron objeciones. A los 27 años, Caitlin era lo bastante mayor para tomar sus propias decisiones. Wilson y su tripulación tardaron 3 meses en ser juzgados. El caso era relativamente sencillo. El tipo más pequeño cooperó con la acusación y recibió 2 años de libertad condicional sin ir a la cárcel. A los otros 5 que trabajaban para Wilson les cayeron 5 años de cárcel a cada uno. Como cerebro del robo, Wilson recibió la pena máxima de 10 años y una multa de $50,000. Cuando Wilson ingresó en prisión, inicié una investigación sobre él y su rancho. Descubrí que era soltero, sin familia en la zona, y que, con todas sus manos encarceladas, no quedaba nadie para llevar el rancho. Esto me llevó a formular un nuevo plan. Sin embargo, antes de ponerlo en marcha, necesitaba resolver algunos asuntos pendientes, tenía que finalizar mi divorcio. La idea de que Janice se quedara con la mitad de mi dinero no era algo que pudiera aceptar. Para lograrlo, recurrí a mi amigo Jack, buscando su ayuda una vez más. En lugar de enviarle un correo electrónico, le llamé y le pedí que hablara con Janice. Quería que le transmitiera que le había tendido la mano y que deseaba proponerle un acuerdo a cambio del divorcio. La oferta era de $50,000. Si la rechazaba, no volvería a saber de mí y no recibiría dinero alguno. Al principio se hizo la inocente, pero exigió saber por qué me había ido y por qué no volvería. La farsa terminó cuando Jack le reveló que yo sabía lo de su aventura con Brandon y su intención de divorciarse de mí. Una vez descubierto su juego, Janice, que seguía trabajando de camarera y pasaba apuros económicos, aceptó mi oferta. Para seguir adelante, tenía que volver a Texas y contratar a un abogado para que redactara los papeles del divorcio. Caitlin no se emocionó cuando le informé de mi marcha. Le expliqué que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida y le aseguré que volvería. Inicialmente pensaba dejar mi vehículo en el aparcamiento de larga estancia del aeropuerto, pero Caitlin insistió en llevarme y estar allí a mi regreso. Dejar atrás mi todoterreno y la mayoría de mis pertenencias, salvo lo que cabía en una maleta, pareció aliviar su preocupación. Salí un domingo y, a mi llegada, Jack me recogió en el aeropuerto. Me quedé con él y su familia y me aseguré de llamar a Caitlin todas las noches. El viernes, todo el papeleo estaba resuelto.
Jaque llevó a Janice a ver a mi abogado y le explicó que recibiría un cheque de 10.000 inmediatamente y que los 40.000 restantes se pagarían en 60 días, una vez finalizado el divorcio. Ella firmó los papeles y mi abogado le entregó un cheque de $10.000. Nunca tuve que enfrentarme a Janice. Entonces me di cuenta de que tenía objetos personales guardados, recuerdos y reliquias de mis padres, anuarios y otras pertenencias sentimentales. Como no quería volver a por ellos más tarde, alquilé un camión de mudanzas y lo cargué. Al principio, Caitlin se sorprendió cuando le dije que no iba a volver en avión, pero en cuanto le expliqué que iba a traerme todo lo que era importante para mí, se entusiasmó con mi regreso. Me llevó 3 días de conducción incesante recorrer los 1.600 kilómetros. Cuando llegué al Rockinby Ranch el martes por la tarde, todos me dieron una entusiasta bienvenida. Esa noche, Caitlin siguió dándome su calurosa bienvenida hasta la madrugada, cuando por fin nos quedamos dormidos, completamente agotados. Una vez cumplida la primera parte de mi plan, me dispuse a poner en marcha el resto. Esto implicaba hacer varios viajes a la prisión donde Wilson estaba encarcelado. Mi objetivo era convencerle de que me vendiera su rancho. Aunque al principio se resistió, seguí presentando mis argumentos. Le dije que estaría encarcelado al menos 7 años y que, aunque se portara bien, no podría optar a la libertad condicional. Sin nadie que se ocupara de su rancho, su casa y sus edificios probablemente se deteriorarían y su ganado podría perecer sin los cuidados adecuados en invierno. También planteé la cuestión de si sería bien recibido de nuevo en la zona ganadera tras su condena. Ante la perspectiva de la ruina, acabó aceptando mi oferta, que le proporcionaría algo con lo que empezar de nuevo tras su puesta en libertad. El siguiente paso fue conseguir financiación. Moví mi dinero de vuelta al campo, confiado en que Janice no pondría en peligro sus $40.000 tomando ninguna medida precipitada. Negocié un precio de 5 millones con Wilson, que estaba por debajo del valor real de la propiedad, lo que hacía relativamente fácil encontrar financiación. Hice un pago inicial de $500,000 y financié la cantidad restante, tardando un mes en ultimarlo todo. Mantuve mis actividades en secreto para todos, excepto para Caitlin y Bill. Les expliqué que tenía asuntos personales relacionados con mi patrimonio que necesitaban atención. Aunque solo me consumía 1 o 2 días a la semana, creé una sociedad y registré los terrenos a su nombre. Con el final del verano y la llegada del otoño, contraté a alguien para cosechar el heno de la propiedad. Además, contraté a 4 peones para que vivieran allí y gestionaran el rancho mientras tanto. El más experimentado fue nombrado capataz temporal. Le aclaré que, durante un tiempo, sería un propietario ausente a pesar de mi proximidad. Le aseguré que siempre podría localizarme por teléfono y que pensaba visitar el rancho con frecuencia. El último elemento de mi plan consistía en remodelar la casa principal, una estructura de 2 plantas y 5 dormitorios que necesitaba modernizarse. A pesar de la frustración de Caitlin por mi secretismo sobre mis actividades, nuestra relación siguió prosperando. Mi amor por ella crecía cada día, y yo sentía que ella sentía lo mismo por mí. Mientras tanto, su negocio veterinario prosperaba y la obligaba a viajar con frecuencia, pero ella seguía estando contenta y feliz. Llegó un momento en que estuve a punto de contarle a Caitlin lo que estaba haciendo. Al volver de ver cómo iba la remodelación, me acorraló con preguntas. ¿Qué demonios está pasando, Carson? ¿Estás saliendo con alguien más?, me preguntó. Dios, no. Te juro que no hay nadie más. Solo tengo que ocuparme de algunas cosas. Por favor, créeme. Te prometo que te lo contaré todo pronto. Te quiero, Caitlin. Te pido que confíes en mí. Confía en nuestro amor. Caitlin escrutó mi rostro, buscando la verdad, y sus ojos se suavizaron. De acuerdo, Carson. Confío en ti. Pero será mejor que me digas pronto qué está pasando. La agarré y la besé con todo el amor que tenía. Al llegar la primavera y comenzar la temporada de partos, la renovación de la casa principal estaba terminada. Era hora de ejecutar la parte final de mi plan. Una tarde, cuando tenía a Caitlin sola, le pedí que diéramos un paseo en coche. Cariño, he estado pensando que ya es hora de que deje el rancho Rockinby, le dije con expresión seria. Al instante, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero, Carson, prometiste que no te irías, dijo con la barbilla temblorosa. Había calculado el tiempo de modo que estuviéramos en la entrada del antiguo Flying W Ranch, ahora sin un letrero sobre las puertas. Giré y empecé a conducir por el camino privado. Bueno, en realidad no pensaba ir muy lejos, dije.
Caitlin miró a su alrededor, claramente confusa. No estoy seguro de que hubiera oído lo que dije. Carson, ¿qué estamos haciendo en las tierras de Wilson? Retrasé mi respuesta hasta que llegamos a la casa principal. Vamos, quiero enseñarte algo. Salí de la camioneta y di la vuelta para abrirle la puerta. Tomándola de la mano, la llevé hasta la puerta principal y la abrí. Carson, siseó. ¿Qué demonios estás haciendo? Podríamos meternos en problemas por esto. Relájate, cariño. Wilson ya no es el dueño de este rancho. Vamos a echar un vistazo. Quiero saber qué te parece la casa. Caitlin me miró fijamente, negando con la cabeza, pero me permitió guiarla por la casa. La llevé arriba, recorrimos los dormitorios y volvimos a bajar. Había un gran salón, un estudio con bonitos paneles, 2 habitaciones habilitadas como despachos y, por último, la cocina. Por su cara, me di cuenta de que le encantaba la nueva cocina. Solo había una habitación amueblada, la que yo iba a utilizar como despacho. El resto de la casa esperaba sus decisiones sobre cómo quería amueblarla. ¿Qué te parece la casa? Le pregunté. Es muy bonita, respondió. ¿Crees que podrías vivir aquí? Maldita sí, Carson. ¿Qué demonios está pasando? Me di cuenta de que estaba confusa y se estaba enfadando. Me arrodillé y metí la mano en el bolsillo de la chaqueta. Caitlin, Wilson ya no es el dueño de este rancho, soy yo. Te pregunto si podrías vivir aquí. ¿Podrías vivir aquí como mi esposa? ¿Es tuyo?, preguntó con los ojos muy abiertos. Asentí con la cabeza. Sí. Entonces saqué el anillo de compromiso del bolsillo y lo levanté. Caitlin, te quiero con todo mi corazón. ¿Quieres ser mi esposa? La cara de Caitlin se contrajo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Al principio pensé que me había equivocado, hasta que me tiró a la espalda y me cubrió la cara de besos. Sí, Carson. Sí, me casaré contigo, gritó. Nuestro siguiente beso estuvo lleno de pasión. Caitlin me presentó su dedo para que le pusiera el anillo. Recorrió la casa con ojos nuevos, corriendo de una habitación a otra y examinándolo todo. Esperé pacientemente hasta que volvió corriendo a mis brazos. La casa es preciosa, me encanta, dijo entusiasmada. La conduje por la habitación hasta 2 puertas que daban a un pasillo. Hay 2 despachos. Uno para ti y otro para mí, le dije, ganándome otro largo beso. La conduje al despacho con el escritorio y saqué un papel grande. Tenía el dibujo de una verja y encima ponía Double C Ranch. Caitlin lo miró y frunció el ceño. ¿Qué es la doble C?, preguntó. Son las siglas del rancho Carson y Caitlin. Se me encendió la bombilla. Dios mío, es perfecto, exclamó. Empezó a tirar de mi ropa y yo me uní a ella para desnudarla. Cuando estuvimos desnudos, la coloqué encima del escritorio y bauticé el despacho con nuestro amor. En los días siguientes, hicimos el amor en todas las habitaciones de nuestra casa. Una vez recuperados y vestidos, le dije a Caitlin que era hora de ir a contárselo a sus padres. Estaba tan contenta que creo que salió flotando hacia el camión. Volvimos unos minutos después de las 6, y Bill, Kalin y Sam ya estaban en la cocina cenando. Entramos juntos y Caitlin levantó la mano izquierda. Nos vamos a casar, chilló. Kalin se levantó de un salto y corrió a abrazar a su hija, mientras Bill y Sam se acercaban, me daban la mano y me golpeaban en la espalda. Luego recibí un fuerte abrazo de mi futura suegra, mientras Caitlin abrazaba a su padre y a Sam. Cuando todo se calmó, nos sentamos a comer. Caitlin esperó a que todos comieran. Por supuesto, esto significa que nos mudaremos, dijo con la mayor despreocupación posible. ¿Qué?, exclamaron Bill, Kalin y Sam al unísono. Díselo, cariño, me dijo Caitlin. Asentí con la cabeza. Bueno, Bill, ¿sabes que Wilson quería combinar su rancho con el tuyo? Estaba pensando que podría ser algo bueno, dije. Bill se levantó, parecía furioso. De ninguna manera el Flying W se va a quedar con mi rancho, rugió. Yo me reí. Bill, cálmate. Ya no es el Flying W. Es el rancho C, y los nuevos propietarios están sentados a tu mesa ahora mismo. ¿De qué demonios estás hablando?, gritó, ahora totalmente confuso. Compré a Wilson, y ahora el rancho nos pertenece a Caitlin y a mí, le expliqué. C Carson y Caitlin, dijo Kalin. Lo entendió enseguida. Bill, pensé que si combinábamos los 2 ranchos, tú podrías dirigirlos. Nos repartiríamos los beneficios al 50%, añadí. Pero el Flying, quiero decir C, es más del doble de grande que mi rancho. Me da muchos más beneficios, dijo. Bill,
Tú has hecho esto toda tu vida. Necesito tu ayuda. Me gustaría que fuéramos socios a partes iguales. Tú estarías a cargo de las operaciones. Lo que tú digas se hará. Además, es parte del rancho de Caitlin también. Quedará todo en familia, le expliqué. Bill se sentó y miró a Kalin. Ella sintió con la cabeza. Bill me tendió la mano a través de la mesa y la estrechamos. Maldita sea, Carson, me va a costar acostumbrarme a esto, pero acepto tu oferta. Esto significa que vamos a tener más manos para supervisar, y eso significa que Sam será el capataz jefe, dije. Luego me quejé. Y ahora tengo que arrancar todos esos postes de la valla que tanto me costó colocar en ese lado de la propiedad. Todos se rieron de mí. La cena de esa noche fue una celebración ruidosa y bulliciosa. Caitlin pasó la noche en mi camarote y me agotó. A la mañana siguiente llegamos tarde a desayunar, pero todos estaban todavía en la cocina cuando entramos. Estaban esperando a que comiéramos para que todos pudiéramos ir al WC y Caitlin pudiera presumir de su nueva casa. Todos estaban impresionados, y vi a Kalin mirar celosa la cocina reformada. Caitlin y su madre tardaron un mes en amueblar la casa. Estaba lista para entrar la noche de bodas. Nos casamos en la WC. Bill y su familia eran muy respetados y queridos, y los rancheros y sus familias de varios kilómetros a la redonda vinieron a celebrar el día. Como marido de Caitlin, yerno de Bill y nuevo propietario del rancho WC, me dieron la bienvenida a su sociedad. Aquella noche, tarde, por fin nos acostamos, y allí nos quedamos, haciendo el amor esa noche y la mayor parte del día siguiente. Seguiríamos allí, pero en nuestro tercer día de casados, me llevé a mi novia a Fiji para una luna de miel tropical. Nuestro primer rodeo de ese año dio buenos resultados, enviamos mucho ganado al mercado y obtuvimos un buen beneficio. Una parte importante se destinó a pagar el préstamo, pero con el negocio de Caitlin nos ganábamos la vida cómodamente. Incluso construimos una bonita casa nueva para Sam, y ahora tiene una novia cercana a su edad que vive en la ciudad. Puede que pronto celebremos otra boda. Otro año ha pasado, y mi hermosa esposa me acaba de dar la noticia más fantástica. Está embarazada. Vamos a tener un bebé. Estamos conduciendo ahora mismo para decírselo a los futuros abuelos. Una última palabra antes de irme. Sé que hay quienes dirán que debería haber aprendido la lección la primera vez y que Caitlin firmara un acuerdo prenupcial. Si es así, entonces realmente no han llegado a conocer a mi Caitlin. Ella no es Janice. Trabaja duro en su trabajo y cuida de nuestra casa. Es la hija de su madre, y comparte su amor conmigo todos los días. Conmigo y solo conmigo. Cada día que miro sus ojos azules irlandeses, veo ese amor.